Bueno, he estado orando a Dios cuando me despierto por la noche, buscando que Él revele aquellos pecados que me son ocultos. Porque eso es lo que nos va a dar nuestro crecimiento y porque todos creemos que tenemos la verdad. Todos creemos que nuestra vida está bien y que todo el resto de la humanidad está mal. Pero no es así. Y cuando uno va a la palabra de Dios es como escanear tu vida y entonces salen y revelan los errores que llevas cometidos. Y Joel Austin en una de sus predicaciones hace un comentario que es muy alusivo a esto, a lo que yo estoy buscando. Y la palabra de Dios, bueno, siempre es muy puntual y muy aguda y te muestra tus pecados ocultos. Por eso te habla de que es viva y eficaz, es decir, la palabra de Dios es eficiente en señalarte lo que tú estás haciendo mal. Y entonces dice que este predicador dice en un restaurante de comida rápida, así lo entiendo, estaba una señora con su bebé y empieza a hacer muchos aspavientos y empieza a aplaudir y a ponerse eufórico. Y la señora quiere ver con quién está jugueteando su hijo. Y cuando voltea y se da cuenta con quién es una persona que está desasiada y casi rayando en la indigencia. Y entonces empieza ella a tratar de comer lo más rápido para que este episodio en su vida pase de largo. Pero el chiquitín seguía con todas sus peripecias y todas sus gracias, cultivado por aquella persona con sus barbas ya amarillentas y muy feliz el niño, el bebito con este señor. Se sentía muy incómoda la señora porque no calificaba él. Ya cuando se va a pagar, le toca justo atrás de ella este señor. Y el chiquitín, cuando se da cuenta que este señor está atrás, empieza muy feliz a extender sus manos para que lo abrazara el Señor. No le quedó otro remedio a la señora sino entregarle el niño al Señor. Y el Señor lo tomó, le dio unas palmadas en la espalda y eructó. No, eso de que eructó, no es cierto. No, le dio unas palmadas y se lo entrega y le dice, cuide de este bebé. Cuando se fue de ahí, la señora pidió perdón, porque hemos perdido nosotros la belleza de lo que Dios tiene para nosotros por los muchos límites que nos hemos puesto en nuestras vidas. Y estamos calificando y estamos descalificando a muchas de las gentes que nos rodean. Y Dios nos exhorta a que no hacer acepción de personas. Es decir, no te cargues con unos y deseches a otros. Entonces, es de suma importancia lo que vamos a tratar el día de hoy.
Si quieres llegar a esas nuevas dimensiones que Dios tiene para tu vida, tienes que entender que debes de dejar de ser racista, elitista y cambiar tu manera de pensar, porque Dios es lo que desea. Tú no puedes esperar una vida nueva cuando tus pensamientos siguen siendo viejos. Tienes que cambiarlos y tienes que ponerlos en las manos de Dios para que Él empiece a trabajar en tu vida. Porque esa es la voluntad de Dios, que tú cambies, que tú dejes de ser una persona que desecha a los demás porque no califican para tu vida. Y vamos a Mateo 7:5, vamos a pedirle a Gabriel que nos lo lea. Vamos a leer 7:5. Vamos a empezar con el 7:3, 7:4 y 7:5, Gabriel. Ok. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bien, entonces, realmente tú vas a encontrar en la Biblia muy puntualmente que Dios está llamando a que quites el juicio de los demás. Te está pidiendo una y otra vez, si tú vas a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de cómo se sucede eso una y otra vez. Cómo la palabra es realmente insistente en que tú te dejes de cosas y dejes de ser tan fresa como hasta ahorita has sido. Dice hipócrita, o sea, de doble ánimo, como alguien que está fingiendo. Ah, caray. Sí, ahí está bien. Sí. Sí, sí, está perfecto. No es no más que orgullo. Cuando tú juzgas, en el interior tuyo hay orgullo. Tú te crees más que los demás. Tú quieres sentirte más que los demás. Te sientes bien porque te crees más que los demás. Y acuérdate lo que dice, antes de la caída está la altivez de espíritu. Es decir, va a haber un tropiezo cuando tú te das cuenta de tu realidad, entonces vienen los descalabros. Entonces dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto quiere decir que cuando tú juzgas no ves bien. Eres ineficiente cuando tú estás juzgando a alguien, cuando tú estás
descalificando. Cuando tú dices, no puede pertenecer a mi círculo de las personas. ¿Por qué? Por sus tatuajes, por su pelo, por su forma de hablar. Quiero decirte que este es un problema en mi vida. Y tenemos que luchar contra eso, tenemos que luchar contra las apariencias de nuestra vida. Y a veces que le platico a mi esposa de alguna situación, nomás se ríe. Dice, no vas a cambiar. Pero yo sé que en Cristo voy a cambiar. Porque Dios nos lleva a ese completamiento en nuestra vida y en nuestro carácter. Dios está buscando que tú llegues a esas alturas espirituales, a la estatura espiritual de Cristo. Y va a luchar y va a hacer todo lo posible porque tú llegues a eso. Y entonces me está diciendo, hey, tú que criticas tanto, ¿estás en las mismas o estás peor? Dice en el 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la que está en tu ojo? Entonces, para poder ver bien, y ya cuando veas bien no vas a juzgar, pero juzgamos porque no vemos bien. Por eso tú señalas, y luego dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y nos acercamos, a ver, es que traes una astilla ahí. Es que, ¿por qué te peinas así? ¿Por qué traes ese auto? El capiroteado, ¿verdad? Le dicen a la... ¿Por qué no vives conforme a mis estándares? ¿Por qué vienes sucio? ¿Por qué no hay un orden en tu vida? ¿Por qué? Y te preguntas, ¿por qué me enoja eso? Porque crees que tienes el lugar privilegiado para señalar. Y Dios te dice, no, tú no tienes ningún lugar. El lugar los doy yo. Primera de Corintios 10:13. Gabriel, ¿quiere leerlo? Sí. Primera de Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí es esa, verdad? Sí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, entendiéndose que nosotros vamos a ser tentados por nuestra propia carne en juzgar. Y lo vamos a ver más adelante, más bajo una radiografía de lo que es el juzgar. Y Dios te dice, pero yo te estoy dando junto con la tentación del juicio, te estoy dando también la salida. Vienen juntos. Ese es un gran problema para Dios, para con tu vida. El que manifiestes tú que eres más que los demás.
Es una de las cosas que Dios tiene que quitar. Y Dios llegó a nuestras vidas y cambió nuestras vidas y fue estupendo como cambió. Y vamos a leerlo ahí en Lucas 5:8. Lucas 5:8. Lucas 5:8. Sí. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Bueno, haciendo un recuento de esto, Pedro estaba luchando por su vida, porque las cosas mejoraran, por el proyecto que tenía para su porvenir, por el proyecto que tenía para su casa, pero no le daban los recursos para tener lo que él quería. Estaba luchando día tras día, buscando la manera en que pudiera ser mejor su vida y más placentera, pero no lo había logrado. Igual que tú y que yo. Tú estás pensando cómo pasarla mejor, cómo tener mejores probabilidades de tu vida para que funcione. Y entonces llega Cristo y le ofrece: obedéceme. Y dice: estoy tan cansado del trabajo. Estoy tan fatigado de las cosas, porque parece ya alcanzarlo, pero sucede que no está ahí. Parece que la situación ya se presenta como algo increíble y ya estás a punto de llegar y se te desvanece entre las manos como el agua. Y entonces le dice a Cristo: sí, pero obedéceme. Bueno, en tu palabra lo voy a hacer, le dice. Y entonces cuando viene la pesca milagrosa, entonces pasa esto y dice: viendo esta, Simón Pedro cayó de rodillas. No lo podía creer. Viene a nuestras vidas las cosas milagrosas. Eso Dios tiene preparado para todos. Pero luego resulta que, ¿qué dice Pedro? Yo soy mejor que todos los demás. Si todos te abandonaron, yo no te voy a abandonar. Y eso nos pasa rutinariamente en nuestra vida. Dios nos da la bendición y luego pensamos que es por nuestra capacidad. Debes de saber que ahora el trato contigo es que tú te des cuenta quién eres y dónde estás. Y que la fortuna que tienes es haber recibido a Cristo. Y entonces nosotros pensamos que somos los que vamos a castigar a la gente. Te encuentras a la persona que te está ayudando en algún proyecto y tú también tienes tu propio proyecto. Y dices: yo lo voy a sacar de la pobreza y le voy a dar los principios del éxito y le voy a decir que tiene que cambiar su forma de ser y le tengo que mostrar cómo lo hago yo, con el ejemplo. Porque maravilloso que soy yo. Y Dios se te queda viendo y dice: y este loco, ¿qué bicho le picó, cara? Porque no es así. Porque ya los descalificaste, es más, los cortaste y tú puedes estar de aquí para allá, pero no te me acerques. No quiero convivir contigo, pero no quiero revolverme contigo. Entonces, cuando tú cambias este esquema del juicio, porque el tema, tú sabes que es, Dios nos mandó a amar, no a juzgar. Cuando tú siembras esa semilla, entonces esa semilla va a crecer. Cuando tú le das un abrazo
te sientas a comer con las personas que están trabajando contigo, el albañil, el plomero, el chico que lava los autos, le das un abrazo genuino, entonces tú estás sembrando semilla. Pero cuando tú los ves de lejos y dices, no me interesa, sí te ayudo, pero no quiero ni tocarte, entonces esto no funciona. Cuando funciona y pones la semilla, fíjate, estaba viendo un documental que habían sacado unas semillas muy antiguas, seguramente en algún féretro, y allá estaban esas semillas, 4,000 años de antigüedad, y las sembraron y estaban vivas. Así es que tú no pierdas oportunidad de hablar de Cristo con hechos, no creyéndote más que los demás, no minimizando a la gente, no creyendo que tú eres el mejor, no diciendo, ¿por qué los reflectores no están conmigo? Si yo soy el centro de la humanidad. Dios está buscando el cambiarte día tras día. Y las iglesias son conocidas por lo que aprueban y por lo que desaprueban. Las cosas que están bien y las cosas que están mal. Las religiones te señalan aquellas cosas que sí puedes hacer y las cosas que no puedes hacer. Socialmente es una cosa, pero la religión es otra, que no sirve para nada. Te dicen, no toques, no gustes, no manejes, y dice en la palabra, dice, pero estos tienen buena reputación, pero no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne. Entonces Dios te está llamando a que tú cambies tu forma de ser. Mateo 9:17. Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces eran de piel los donde guardaban el vino, y el vino tenía que, si se vertía en un odres viejos, se iba a romper. Esto te está enseñando, no lo dijo Cristo por lo del vino, lo dice porque en pensamientos viejos no puede haber una vida nueva. Entonces Dios te está diciendo, cambia el recipiente, cambia tu forma de pensar. Necesitas cambiar para que pueda haber ese fruto, esa abundancia. Si no, no va a funcionar. No te sirve de nada que tú leas la palabra y que no haya un cambio en tu vida. Tú tienes que realmente empeñarte, ser diligente en que tienes que cambiar tu forma de pensar. Dice la Biblia, no os amoldáis a este siglo, sino cambia tu forma de pensar.
Cambia tu forma de ver a la gente. Cambia esos ojos altivos. Cambia ese corazón fresa y pon un corazón sensible. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, así como tú eres, nomás que no nos damos cuenta de que como eres tú y proyectas tu manera de ser, así te van a ver los demás a ti. Es un reflejo de lo que tú estás haciendo con lo que las demás gentes van a hacer. Dice, así como quieras que haga la gente contigo, así debes de hacer tú con ellos. Y Juan 8:15, Gabriel, por favor. Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Dice Cristo, yo no juzgo a nadie. Entonces, yo no califico ni descalifico a nadie. Y ahorita lo vamos a ver más claro. Pero nosotros, los que estamos en ópticas, Domi, Pedro, Daisy, Vero, Isabel, etcétera, ves a alguien y le ves los lentes, man. Y dices, hijo, qué lentes tan peloteados trae. Oye, ¿qué marca era? No la conocía, de ser Patito. Y los de los dientes allá, Silvia, viste, los dientes los trae bien peloteados, cara. Entonces, cada uno vemos las cosas conforme estamos y para nosotros es lo más importante. Pero sí podemos descalificar por estas causas, por su forma de vestir, porque la persona trae tatuajes, por su forma de peinarse, por su religión. No es que es testigo de Jehová, no es que es mormón, no es que, y empiezas a descalificar. Por su partido político, es del PRD, no lo invites, por sus preferencias sexuales, por su color de piel, porque es ciudadano americano, porque tiene un título universitario, porque es mujeriego o promiscua la persona. Entonces, dices, no, pero es que este cuate ahorita lo vamos a ver más detallado. Porque las metas que él tiene no son las tuyas. Yo les platico mucho acerca de mi hermano Víctor, ya murió él, pero alguna vez lo invitamos a Mazatlán, como a mí me gustaba, a llegar a un hotel muy padre. A mí esto no me gusta, Hugo, a mí me gusta agarrar mi combi, irme a la playa y visitar a la gente. Eran otros tiempos, pero yo lo quería hacer a mi manera, porque pensaba que en mi meta estaba la felicidad, y en tu meta no está la felicidad. Hay gente que está muy contento en ser diametralmente diferente a ti, en su meta. No tiene que ver nada, pero sí tiene que ver que tú le hables de Cristo y que no lo cortes porque no califica.
Y lo vemos, vamos a verlo en la Biblia, cómo lo presenta esto. Y lo vemos con un tipo que era un verdadero truán, un verdadero tranza, una verdadera persona de que dice, ay, ahí viene este cuate, mano, que hace trampa en cualquier cosa, de esas gentes que llegan a tu negocio y se llevan algo y nunca lo van a pagar. Así era este cuate. Su trabajo era, él les decía a los romanos, ¿sabes qué? Tú me vas a dar tanto dinero, ¿estás de acuerdo? Se ponían de acuerdo, negociaban, y yo les voy a cobrar el tributo a los de mi ciudad, a mis paisanos. Y era un traicionero, entonces él iba y les cobraba el tributo y eran muy odiados, como Mateo. Este tipo era de lo más sagaz para los negocios y había hecho muchísimo dinero, pero necesitaba un salvador. Este hombre se llamaba Zaqueo, de apellido Saqueador. No, eso no es cierto. Pero Zaqueo era muy bajito, sin agraviar al presente, era muy bajito de estatura y estaba arriba de un árbol para poder ver a Jesús. Y Cristo le dice, ¿sabes qué? Baja, Zaqueo, porque es necesario que pase a tu casa. Nosotros decimos, no, hombre, ese cuate es bien tranza, peligro y te baja la cartera, peligro y te hace esto, nunca me pagó, se llevó un auto y nunca me lo terminó de pagar, y empiezas a señalar una y otra vez. Entonces nosotros estamos llenos de esas limitaciones, y Dios no, y te pone la prueba con Zaqueo, y no nomás con Zaqueo. Vamos a leer una partecita aquí, Zaqueo 19:2. No, disculpe, la segunda vez que me pasa. Lucas, ya, por favor. Lucas 19:2, 19:5 y 19:8. Lucas 19:2, 19:5 y 19:8. Ok. Lucas 19:2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, se metió con el tramposo más tramposo de todo el lugar. No se fue con los religiosos. ¿Y qué decían los religiosos? Si supieran quién está, que Cristo está con esta mujer, y si realmente fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es. No, Cristo estaba ahí porque la mujer necesitaba a Cristo, porque realmente los enfermos necesitan de un médico, no los sanos. Pues la gente que está necesitada es la gente en que nosotros muchas veces hemos cerrado las puertas. ¿Y te acuerdas de la mujer samaritana? Y entonces llegan los discípulos y le dicen, oye, ¿por qué está hablando con una mujer samaritana? Porque entre ellos no se hablaban. La mujer le dice, ¿y por qué me hablas a mí? ¿No sabes quién soy? No solamente era una mujer samaritana, sino que era una mujer que tenía una reputación no muy loable, no muy admirable. Porque cuando empieza a hablar con ella, le dice Cristo, ve por tu marido, y le dice, no tengo marido. Y le dice, es cierto, no tienes, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. ¿A quién se lo bajó?
Nadie lo sabe, pero a alguien se lo bajó. Entonces tú dices, no, pero es que esta chica, me estaba diciendo una empleada que pronto se iba a casar. Y le dije, la sociedad es muy cruel. Y yo me acuerdo allá en Saltillo que llegaba una pareja que no estaban casados y llegaba al grupo donde estábamos nosotros y eran criticados porque no estaban casados. Entonces, así es la gente, pero Cristo no. Cristo extiende su mano y le dice, tú necesitas ser salva. Y le habla de la eternidad. Y entonces ella llega a su pueblo y dice, ¿sabes qué? Ahí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Vamos, no vaya a ser que sea el Mesías. Pero está metido Cristo con alguien que no tenía buena reputación, cosa que nos hace falta a nosotros. Y cómo brincar el caso de la mujer adúltera, que era apedreada porque la sociedad así es, pero nosotros somos la diferencia. Nosotros no debemos de apedrear a las personas, nosotros debemos de extender nuestra mano y enfrentar a las personas. Un empleado mío me decía, no, pero es que este hombre que metimos al negocio es homosexual y hace esto y lo otro. Y él era una persona que era muy promiscua, pero sí veía la paja en el ojo ajeno. Tenemos que invitarlos porque ellos necesitan conocer de Cristo y que Cristo puede sacarlos de cualquier pecado, de cualquier situación crítica en su vida, porque Cristo nos da una vida nueva y una vida de fantasía. Bueno, Mateo también estaba en el banco de los tributos y le dijo, sígueme, y lo siguió. Imagínate cuando llegó este cuate ahí con los demás discípulos, mira este cuate, ¿a quién metió? Dice que estaban los jovencitos en la escuela y había uno que tenía una discapacidad en sus piernas, iban a jugar fútbol y entonces se estilaba que, ¿sabes qué? Tú, el líder, los dos líderes se ponían, tú escogea y vamos escogiendo uno y otro. Siempre nunca escogía nadie a Raulito, vamos a ponerle el nombre. Nadie lo escogía por maleta, porque aparte no era muy bueno para fútbol. Pero en esta ocasión lo escogió la persona. No lo podía creer. La felicidad en sus ojos se veía a todas luces. Estaba feliz de que lo hubieran escogido. Ese es Cristo, que escoge a una persona sucia, burro en la escuela, desorganizado, mentiroso. Ese soy yo. Y me escogió a mí, y me dio una esposa sensacional, fantástica, formidable. Denle un aplauso, por favor. Y llegó un leproso que todo el mundo esquivaba de alguna manera. Llegó con Cristo y no se hizo para atrás. Vamos a leerlo. Mateo 1:40. Perdón, Marcos 1:40.
Marcos 1:40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Por las enfermedades que pudo haber tenido, por una persona que tuvo, voy a poner un ejemplo, SIDA, o que tuvo el COVID, y no nos acercamos a ellos. Bueno, Cristo no tenía ese problema. Él se acerca y lo sana. Entonces hemos visto una serie de casos donde Cristo está incluyendo, no excluyendo, incluye a la gente, a los más débiles, a los que necesitan ayuda, a los que necesitan unas palabras de aliento. A ellos se acerca Cristo. Nosotros no. Nosotros en las primeras de cambio se va a notar eso. Nosotros contactamos a gente que consideramos que es bueno para nosotros. Y si tú oíste a alguien hablar mal de Cristo, si tú oíste a alguien que hizo chistes de Cristo, si tú oíste a alguien que injuriaba a Cristo, que se enojaba, entonces tú lo desechas, pero Cristo no. Y vamos a verlo. Mateo 27, 38 y 27, 44. Mateo 27, 38 y 44. ¿Verdad? Mateo 27, Sí. 38 y 44. Sí. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, eso es para que no confundan el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos eran malos, man. Y los dos le injuriaban y se burlaban. Pero Cristo ofreció la salvación y uno de ellos escogió bien. Pero nosotros desechamos y no queremos. No, es que este cuate se burla de Cristo. Pero esa persona necesita a Cristo. Todos necesitan a Cristo. Que uno escogió bien y otro escogió mal es algo muy diferente. Pero tú tienes que ofrecerlo. Y la mujer que tenía flujo, ¿se acuerdan ustedes? Tú sabes la repulsión que significaba ser una persona así. Y Cristo no se alejó de ella. Aunque la ley decía que ni siquiera te acercaras a ellas. Pero Cristo sí abrió su corazón. Necesitamos abrir nuestro corazón. Pero vamos a ver un ejemplo todavía más preciso. Y les voy a platicar acerca de la historia de David. Nosotros muchas veces somos llamados a juzgar. Va a llegar gente a tu vida y va a hablar para que tú juzgues. Y vamos a verlo en 2 de Samuel 12:1. ¿Eh? 12:1. Segunda de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David
y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Fíjate lo que dice. Jehová envió a uno. Jehová te envía gente que te va a invitar a que tú juzgues. ¿Con qué propósito? Ahorita lo vamos a ver. Pero hay gente que va a llegar contigo y tú vas a emitir un juicio. Vamos a ver del 2 al 4, Gabriel, ¿quieres? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces llega alguien a ti y te dice: oye, ¿ya te fijaste que la vecina se baja a tales horas siempre en la noche? Y ya sabes que el vecino cada rato nos lo encontramos en el solo. Y a Perengano el niño siempre anda con sus pies sucios. Y nos están invitando a que tú juzgues. Y entonces él llega y le dice al rey: juzga tú. No viene eso, pero va implícito. Y entonces ahí Dios está introduciendo esto para que se dé cuenta David dónde está parado. Vamos a leer el 5 y el 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, hasta te enojas, caray. Cuando te dicen algo de alguien, no, fíjate que no, la persona está haciendo esto, le pega al esposo, caray. Te enojas, no, hombre, es que es perengana, ya ni la saludas, o no la saludas bien, o muy apenas la saludas, o a veces le echas el carro, pero bueno, lo ves ahí, porque se enciende tu furor. Cuando tú no ves lo que hay en tu vida, se enciende y te enojas. Dice, el furor de David, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo: vive Jehová, el religioso. ¿Sabes qué? Esto es lo que le toca a esa persona. No sabe que está hablando de él mismo. Porque cuando tú hablas de una persona mal, estás hablando de ti mismo. Y le dice: esta persona debe de morir. Cuando tú dices: no, pues debe dejarlo. Debe dejar la fulana al señor, o el señor a ella. Estás hablando de ti. Te estás diciendo a ti mismo: ¿sabes qué? Yo soy esa persona. Y dice: es digno de muerte. Debe pagar, aparte de las 4 corderas, con 4 corderas, 4 tantos más. Dice: y no tuvo misericordia. El que no tuvo misericordia fue él, que mandó matar a Urías Eteo. ¿Y era su amigo? A su amigo, a su fiel amigo. Pero Dios trae eso para que tú visualices que cuando tú estás juzgando, tú eres peor de lo que tú estás juzgando. Por eso dice: la espiga que hay en el ojo, porque era una espiga la cordera, comparado con el homicidio que él había hecho, era una espiga. Él sí traía un barrote del tamaño de los de teléfonos de México. Así
Y entonces te lo está evidenciando Dios cuando tú calificas a alguien y descalificas, es lo que tú estás haciendo en tu interior. Y Dios me está diciendo, para mí me está diciendo, hey, lo que tú estás juzgando, eres tú. Lo que tú descalificas, eres tú. El 7, Gabriel, por favor. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces, cuando juzgues, la próxima vez que juzgues, acuérdate muy bien de la persona que estás juzgando. Di a ti mismo, ese que estoy juzgando soy yo. De esa persona que estoy hablando, soy yo. Esa persona que yo estoy emitiendo tales y cuáles características, ese soy yo. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a David. Ese eres tú. Dios nos llama a cambiar, a tener una vida plena, pero para eso tienes que dejar de juzgar y de descalificar y de rodearte de personas que son conforme a tu vida. Pero cuando no son conforme a lo que nosotros creemos, pensamos o actuamos, entonces empezamos a atacar a las personas. Nadie sabe por qué la persona está en tal situación, con tales características, por qué la está pasando mal, por qué la mujer adúltera era adúltera, por qué Zaqueo era como era, tramposo, por qué las personas son como son. No te interesa. A nosotros lo que nos interesa es hablar de Cristo. Involúcralos en tu vida. Involúcralos como Cristo involucró a Zaqueo y fue a su casa. Domi, ¿quieres pasar a orar? No se fijen en sus zapatos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, escuchando de tu palabra. Te pedimos que bendigas a mi querido Abel. Te bendice a las personas que hoy estuvieron aquí, Señor, guarda las vidas. Grandes son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos dan. Amén. Amén. Amén.